no se puede grabar en este lugar, está totalmente prohibido. La peor aerolínea de toda Europa. Buenas noches, espero que estén muy bien allá en sus casitas. Hoy realmente nos cogió un poco la tarde, pero nos cogió la tarde porque vamos a hacer algo bien interesante. Son más o menos como la una de la mañana. Ya estamos aquí en la terminal del aeropuerto de Madrid. Acabamos de llegar de Lisboa, el vuelo nos dejó un poco tarde aquí, son más o menos sí, como la una y algo. ¿Qué pasa? De que el vuelo siguiente lo tenemos es a las 5 de la mañana, entonces realmente no sirve pagar una noche de hotel porque nada más vamos a estar 4 horas acá. Ahora bien, ¿por qué vamos a hacer este video? Porque queremos experimentar y es la primera vez que vamos a volar con, dicen que es la peor aerolínea de toda Europa. Y esta es nada más y nada menos que Ryanair. Yo creo que de Latinoamérica quizás han oído hablar mucho de ella por los community managers que manejan esa red, vea. Una bendición, porque eso hacen memes, hacen y deshacen, y la gente grita, patalea, hace de todo, se enoja y ellos realmente se lo toman como bastante tranquilo. Vamos a volar la primera vez con ellos, vamos a hacer el recorrido de Madrid a Nápoles, Italia. El trayecto es aproximadamente como más o menos 3 horas, entonces vamos a experimentar si realmente la peor aerolínea, si sí o si no y por qué motivos, aunque eso está muy disputado porque es 50% que la gente le gusta y otro 50% que la gente lo odia, y que lo que sí es que tiran vuelos muy en la mañana, pero bueno, unas van por otras. Entonces hoy vamos a pasar la noche aquí en el aeropuerto, ustedes me van a acompañar a esperar como esas 4 horitas para después coger el vuelo, y les voy a contar también algunos datos curiosos y bastante como interesantes de esta aerolínea antes de que vamos a poder coger el vuelo, y también les voy a decir qué tienen que hacer para poder volar con ella. Entonces, ustedes que están allá y yo que estoy acá, estamos esperando el bus, vea. Estamos esperando que llegue y bueno, esperar a ver que nos hagan el transbordo. Así que vamos a comenzar con esta aventura nocturna que verdad estamos haciendo con muchos videos por la noche. Como se ven aquí las afueras, miren cómo se ve bonito. El aeropuerto, esto parece como si fuera al mediodía, llenísimo. Por ejemplo, allá en el costado de la izquierda, que es donde se toma más que todo como los taxis, hay gente hasta ahora haciendo fila. Está haciendo una bonita noche, más o menos están haciendo como 25 grados más o menos, entonces no está mal el clima, apenas como para pasar aquí la noche. Dice para 24 horas, Express Aeropuerto. O sea, hacen un recorrido desde el aeropuerto y luego van haciendo a todas las terminales y termina en estación de Atocha, que creo que es donde salen los trenes. Por eso vinimos a comer aquí al McDonald's, porque está abierto 24 horas y acabamos de llegar también de un nuevo destino. Entonces, claro, estamos esperando a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a disfrutar aquí el McDonald's por el momento, y ya después nos devolveremos a esperar toda la noche a ver qué podemos hacer para ver si adelantamos algo de trabajo, y ustedes les voy a ir contando los avances. Por ahorita, vean, vamos a disfrutar acá del McDonald's, la vieja y confiable. Cuando está todo cerrado, el McDonald's está abierto, el único que lo acompaña. Entonces esta hamburguesa, agua, siempre les recomiendo agua, tomen agua siempre, ni gaseosas, nada, agua. Y acá está las papas. Entonces vamos a comer
esta hamburguesa, aunque esto sea la vieja y confiable, pero esto a cualquier hora lo puede usted salvar. Dígame que hasta ahora, si usted no haber comido todavía nada, esto le sabe como a manjar de los dioses. Esto y unas papas le salvan a usted la comida. Mirar, a ver, aquí nos espera toda la noche. O sea, yo me pongo a pensar de que los aeropuertos son como si fuera una pequeña ciudad que nunca duerme. Miren, ya van a ser las 2 de la mañana y se escuchan construcciones. Hay gente por acá afuera durmiendo. Aquí, acá afuera, pues no afuera al aire libre, sino acá dentro del aeropuerto, durmiendo, esperando su vuelo. Hay gente que lleva días, meses acá. Por ejemplo, el señor que estaba caminando descalzo. Está caminando descalzo. Otros que están ahí durmiendo. Es que esa es la cosa. Eso es lo que yo digo. Eso es como si fuera una pequeña ciudad. Nunca duerme. Yo creo que no alcancé a grabarlo, pero creo que sí por ahí alcancé a grabar un audio, algo así. Pasa lo siguiente, que hay veces en los aeropuertos también son motivo de nostalgia. Entonces, la gente llorando, despidiéndose. Por ejemplo, hay alguien que estaba llorando como que pasa mucho que cuando las personas también emigran, hay veces les entra el sentimiento y como decir el llanto. Este aeropuerto acá de Madrid, en España, es uno de los más importantes de toda Europa. Imagínense que diariamente puede mover hasta 160.000 pasajeros por día. Entonces, o sea, hasta ahora para que no haya casi gente es algo como extraño. De uno. O sea, acá hacemos la transferencia. Pero aquí arriba, demasiada gente. Muy bonitas. Muy actuales. Miren nada más ese techo acá. O sea, súper ventilado. Son como tan conocidas estos techos del aeropuerto porque apenas usted ve esto, usted dice, esto acá es Madrid. Entonces, vamos a ir a hacer la transferencia. Ahorita España, que está como segundo a nivel mundial de turismo, tiene que estar esto acá. Yo creo que en este 2024 tiene que haber muchísima más gente. Logramos encontrar un lugar para poder, ¿qué hora es? Son las 2:30 de la mañana. Encontramos un lugarcito de todo lo que había disponible para terminar de pasar aquí la noche y la madrugada. Y ya más o menos para las 5:15 vamos a ir a mirar lo del check-in, a ver si de pronto ya estamos allá con tiempo, que ahorita llegué, porque como buen colombiano y prevenido siempre vamos a revisar que esté la puerta y todo en orden. Y fue a revisar y estaba llenísimo eso allá, o sea, gente durmiendo en el suelo. Eso no le cabía ni una persona más. Bueno, estamos aquí también un poquito como resguardados porque precisamente no se puede grabar en este lugar, está totalmente prohibido. Ahorita les voy a mostrar una imagen que dice ahí que no se puede tomar ni fotografías ni filmar. Entonces lo estamos haciendo así como improvisto, que si quizás en algún momento nos llegan a pillar, pues de más que nos van a decir algo, pero no, lo más probable es que acá no están de acuerdo o no están contentos con ella. Dicen que eso es una posición bastante vida, que 50% sí, 50% no, porque
Algunos están contentos por la calidad de efectividad en la precisión de los vuelos, o sea, ejemplo, salen a las 8 y llegan a las 10, ejemplo, puntualidad, y también por el tema económico, porque es la aerolínea más, pero más económica que hay en toda Europa. No sé si en el mundo, pero en Europa es la más económica, en el top número 1. He visto, o sea, porque me lo han dicho gente confiable que trabaja allí, que hay veces, hay vuelos que a las personas les han salido por casi 1 céntimo. Ustedes saben que es 1 céntimo nada más, ida y vuelta a un vuelo. Y que normalmente los vuelos están costando, si usted los compra con muchísimo tiempo, pueden estar costando 5, 10 euros, y a distancias bastante lejos, 5, 10 euros, 20 euros, que si usted realmente toma un bus le saldría muchísimo más caro. Por el trato que les dan y por la comodidad se llevan los peores puntajes, porque es como si usted se sentara en una silla de madera. Que también vamos a experimentar eso, vamos a mirarlo, precisamente porque no es hablarlo y no experimentar. Ahorita en la madrugada vamos a tomar ese vuelo y vamos a mirar si realmente lo que dice la gente o no. Aunque, siendo sinceros, eso es como cuando se pelean los exnovios, que se pelean y luego le invita a la casa o le invita a hacer algo y vuelven a caer. Así es la gente con Ryanair, se enoja y se burla, como los community managers que siempre están publicando constantemente cosas para decirle a las personas, o bueno, hacerle como chistes, y la gente se enoja y es furioso y demás. Pero cuando Ryanair vuelve a sacar promociones a vuelos, ejemplo Madrid, Alemania, por 5 o 10 euros, la gente es feliz comprando. Entonces es como una relación tóxica de odio y amor. ¿Qué es esta aerolínea o en este bicho que nos vamos a montar en algunas horas? Les cuento, esta aerolínea nació en el año de 1984 y en el cual fue fundada en Irlanda, donde cubría estas rutas y tenía no una flota, sino que cubría esa pequeña distancia con asiento para 15 pasajeros nada más. Esta aerolínea transporta al año casi 150 millones de pasajeros. Era una flota uniforme, que son los aviones Boeing 737-800, no los cambian, son los mismos siempre, independientemente así estén en Madrid, en Irlanda, en Alemania, en Francia, Italia, siempre va a ser los mismos aviones. Y que aunque ustedes digan, bueno, ustedes y otras personas dicen que es la peor aerolínea, digamos, como para volar dentro de Europa, es que esta aerolínea nunca en la vida en la cual está operando ha tenido un accidente. O sea, ha tenido 0% de accidentes fatales y 0% de accidentes con daños a las aeronaves. Eso sí es algo que hay que recalcarlo 100%, que así sea la peor aerolínea en temas de seguridad hacia el usuario, es eficaz. 0% de accidentes, aunque sí es reconocible de que en los aterrizajes aterrizan a lo que dan. O sea, como si los aviones tuvieran resortes, que por ahí algunos memes. Pero en cuestión de efectividad de accidentes mortales, 0%. Como las 4:15 de la mañana, ya pasamos los controles de migración, porque hay que pasarlos, porque revisan todo. Tiene usted que quitarse todo lo que tenga para que puedan revisar de que no tenga nada, aparatos tecnológicos ni nada de esto. Buen día. Escábame el billete, por favor. Ok. Bultos pequeños, por favor, dentro, solo es uno por pasajero. Ok. ¿Y el bebé dónde está? Un vuelo. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Dime que tienes ahorita. Sí.
¿Te has sonado alguna vez? Ahora le explicamos, ¿vale? Salieron a la hora que es, o sea, a la hora exacta, 5:45, comenzaron ya a mover el avión. Por favor, retiren sus auriculares. Es importante que presten Están dando aquí atención a las información, instrucciones de seguridad a bordo de este están avión, acá. que podrían ser Y diferentes también a nos otros podemos aviones ver que hayan en volado con anterioridad. los Todas las auxiliares de salidas de cabina emergencia también se estuvieron encuentran pues indicadas hablando ahí con la para señal roja Exit. mostrarlos. El camino de en luces este en el momento del también. pasillo les guiará en Entonces, caso de emergencia hacia la puntualidad, salida cercana. bien. Las salidas de emergencia se encuentran también tenemos localizadas esta mesita, a ambos lados ven del acá, avión, acá. en la parte delantera, sobre las Si alas quiere y en la parte colocar trasera de la algo, cabina. ven ahí. Todas ellas se encuentran indicadas en la tarjeta de seguridad. Y las Su indicaciones salida más están en cercana puede inglés que y en esté detrás español. suya. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. Para Pues digamos desabrocharlo, que uno no es que sea levante la tan tapa grande, de la uno mide hebilla. unos 70 y En el caso de una pérdida de presión en la cabina, siempre las quedan, mascarillas de quedan como oxígeno alrededor caerán de 4 automáticamente dedos del más o panel menos encima de sus cabezas. de espacio. Permanezca Y sentado acá se y tiene que tire firmemente colocar de la todo. mascarilla para... Que este avión está como que siempre en subida. Les voy a mostrar con la mano como para que tengan una demostración. Esta es mi mano y así y al avión, pero este avión va así, entonces vas como en bajada, entonces es extraño porque debería de estar es así y vas así, entonces es bastante extraño, pero bueno, como no soy de aviador, entonces como no sé nada de eso, pero claro, uno lo nota porque es algo más diferente, como si siempre estuviera subiendo, siempre. Miren la imagen lo bonita que está. Para el aire, para los 3 asientos, recordar de que este es un Boeing 737, entonces tiene 3 asientos a la derecha y 3 asientos hacia la izquierda con un camino por medio. La parte para colocar las maletas, pero esta parte es solo acá en la zona de arriba, nada más es para el tema de la Priority y que compre pues también como equipaje, una especie de cortina divisoria donde digamos que las personas, las auxiliares de vuelo y el personal del avión tiene como un poco más de privacidad, en este caso no. Si ustedes observan allá en el fondo, no hay ninguna cortina ni tampoco en la parte de atrás que divida como la privacidad de ellos. Entonces todas las personas que estamos aquí en el vuelo vemos todo lo que hacen ellos. Todo es vendido, todo es vendido acá. También se puede pagar con tarjeta y con efectivo. Las instrucciones las dan en español, también las dan en inglés, entonces por el momento bien. ¿Cómo ha sido el viaje? Por el momento bien, digamos que las sillas sí son un poco como incómodas, pero digamos que para el viaje y la duración no están, digamos, como tan complicadas o como tan difíciles como se podría decir. De pronto sí lo del espacio, si es una persona usted muy alta, no se recomienda, digamos, como que pueda tomar un vuelo de estas condiciones porque realmente va a quedar bastante apretado, y además yo que estoy en el medio, claro, no puedo, digamos, como moverme libremente. Claro que tiene reposacodos a los costados, derecho e izquierdo, pero bueno, no se puede, digamos, como reposar mucho, por ejemplo aquí y acá también. Bueno, ahí por conocido por el aterrizaje, y sí fue verdad.
aterrizaje fue... Ay, ay, ay. Bueno, ahí tuvimos el aterrizaje. O sea, confirmamos lo que sí es verdad, que los aterrizajes no son nada amigables. Gracias. Bueno. Ahora sí. Ya les puedo hablar como un poquito. Bueno, ¿qué pasó ahí con este avión? Bueno, pasó lo siguiente. Ahí con Ryanair, acá, ven acá, creo que de acá se ve mejor. O sea, confirmamos lo que era verdad, eso no se puede negar. Confirmamos ese aterrizaje. O sea, yo pensé que era chiste. Pensé que era chiste lo del aterrizaje, pero no. Ese aterrizaje fue verdad. Ese dramacazo. O sea, yo no había sentido nunca antes un golpe como eso, en verdad. Claro, se sintió fuerte. Es que, digamos, uno lo veía desde el momento en que iba a aterrizar. Desde que uno lo vea que viene demasiado rápido, es porque, o sea, yo digo que esas llantas tienen que tener muy buenos amortiguadores para soportar esos aterrizajes así tan fuertes. Y salí aquí ahorita, les voy a contar que, bueno, como las experiencias y demás, porque tampoco se pudo, digamos, como hablar tanto. O sea, se puede mostrar, sí, pero no se podía hablar mucho. Entonces, ya les voy a contar, a ver. Ay, ya estamos en Nápoles. Ya pues, Nápoles, Italia. Ahora sí ya llegamos. Estamos en otro mundo. Este soy yo del futuro. ¿Qué ha pasado? De que me puse a revisar para pasar los archivos y resulta de que ese último clip del aeropuerto se perdió. O sea, no está, no se grabó, no sé qué pasó. Pero ese era el final donde les había contado como toda la experiencia de que había pasado. Ahorita se las voy a contar. ¿Cómo fue el viaje? El viaje estuvo bien, tranquilo, no hubo turbulencia, estuvo bastante tranquilo, sin problemas. Si quizás, recomendaciones, si quizás usted es una persona bastante alta como les había comentado, no es un viaje recomendable para usted con esta aerolínea. Los asientos no son tan grandes, pero si es una persona de 1,75 o para abajo, estaría bastante bien. ¿Qué otra recomendación? Estar más o menos 2 horas antes del vuelo, llevar de manera digital el pasaje del vuelo también. Si usted es más precavido con estas aerolíneas de bajo coste, tiene que llevar, si tiene la posibilidad de llevar impreso el formato del billete. En algún momento o en algunos aeropuertos se lo van a pedir y no digital porque no tienen la posibilidad de lectura con código de barras o QR. ¿Qué otra recomendación? No les pude grabar mucho porque también como está ubicada en el centro de los asientos no había mucho espacio para ello. Pero bueno, estuvimos allá en Nápoles, bastante interesante, que ahí es donde van a comenzar los nuevos videos de Italia para que estén ustedes pendientes. Así que no siendo más, pigos para todos. ¿Y qué tal? Comenten acá abajo si han viajado con Ryanair en algún momento y qué tal les pareció la experiencia. Así que pigos para todos. Chao, chao.